22 ליוני 1993. המרואיינת רוזה לבית פינצ'נסקי. רוזה מבית בינדרובסקי. בינדרובסקי. המראיין צבי שכנר. Doña Rosa, cuénteme algunos detalles sobre su lugar de nacimiento y su vida hasta antes de la guerra. Sí. Yo nací en Slonim. Bueno, ya estaba en la guerra. Yo nací en diciembre de 1915. La primera guerra. Sí. Sí. Entonces, mis padres, mi mamá tenía taller de costura y mi papá tenía mueblería. En la guerra nada de esto no daba para vivir. Mi papá era de un steto que se llamaba Zhirve. Los campesinos huyeron a Rusia, entonces ahí quedaban los prados y los animales. Como en la ciudad había hambre, entonces mis padres se fueron a este steto y se dedicaron a agricultura. Y así teníamos que comer y ayudaban a mantenerse a toda la familia que quedó en Slonim. Estuvimos en Zhirve hasta el año 33. Ajá. En el año 33 mis padres regresaron a Slonim. Y yo en el 34 me fui a una Akshara. Akshara. ¿De qué movimiento? ¿De qué? Coalición. Coalición. Yeah. Coalición Small. No, Yemen. Coalición Yemen. Estuve en la ciudad de Bishkuf, estuve masquerada de la pluga y le estaba enseñando hebreo. Y después estuve también cuando salió el libro blanco y empezaron a liquidar los Putzot. Entonces, ¿qué libro blanco? El libro blanco que no le daban certificados. Bevin hizo un libro blanco en 36. Ah, 36. Sí, no había posibilidades de recibir un certificado para ir a Israel. Y ya yo estuve 3 años en el kibbutz, entonces liquidaron a Bishkuf y pasamos a Grokuf. ¿Cómo cruzar? ¿Como grupo? Muchos abandonaron, pero los que quedaron. Bueno, no había posibilidades de hacer aliyá porque no le daban certificados, daban yo creo que 25,000 al año. No importa, no da. Entonces yo quedé viviendo en Varsovia. El 1 de septiembre de 1939 yo trabajé en una fábrica Rigabar, una fábrica química. Y a mí me adiestraron para primeros auxilios. Cuando los alemanes empezaron a bombardear la ciudad, la gente no sabía nada, pensaron que eso son maniobras. Bueno, a mí me mandaron a dar ayuda, a sacar cadáveres. Ahí había un montón de gente que destruyeron los edificios debajo de los escombros, gritando, pidiendo ayuda. En Varsovia. En Varsovia. Ya. Bueno, estuve en Varsovia hasta el 7 de octubre. Y después vi que no tengo nada que hacer allá, entonces me fui a Slonim. Ya yo estaba... A Slonim. Sí, a Slonim. Sí. Ya yo fui casada en este tiempo, eso mi segundo marido, Max. Y estaba embarazada con achaques. Ahí caminamos 200 kilómetros a pie. De Varsovia a Slonim. Sí. Vi cosas horribles. Los alemanes nos bombardeaban todo el tiempo y nos trataban de meter en bosques. Y cuando el bosque estaba lleno de gente empezaban a bombardear. ¿El bosque mismo? Sí, los bosquecitos que estaban en el camino. Y yo para limpiarme la cara del afar de tierra,
jalé un trapo y saqué una mujer muerta. Bueno, llegamos a Slonim. ¿A dónde es exactamente Slonim? Slonim es 155 kilómetros de Vilna, entre Białystok y Vilna. O sea, es en los rusos, es decir. No, eso era, nosotros nos llamamos litvakes porque un príncipe polaco se casó con una princesa de Lituania, y los terrenos donde nosotros vivíamos, ella recibió Inad. Ajá, de Nedunia, sí. De Nedunia, ¿ve? Pero cuando usted huyó a Slonim, ¿estaba bajo conquista de quién? No, Slonim dividieron Polonia entre Alemania y Rusia. Slonim estaba debajo del mando ruso. Ok, exacto. Sí. ¿Usted huyó al lado ruso? Sí, yo huí de Varsovia. Al lado ruso. Ahí yo soy de Slonim, huí a mi casa. Muy bien, exacto, sí. Ahora entendí. Bueno, mi primer marido era experto en bosques. Entonces, un tiempo vivimos en Pinsk, él era de Pinsk, y después él recibió un alto puesto en Białystok. Ahí estuvimos viviendo en Białystok. ¿Quién le dio el alto puesto? ¿El gobierno ruso? Sí. Ya. Sí. Hasta el 22 de junio que empezó la Barbarossa, el 22 de junio. Sí, de 1941. Sí. Entonces, un día antes. ¿Cómo llegó su marido a obtener el trabajo del gobierno ruso? El primer marido, ¿cómo llegó a obtener el trabajo? Mi primer marido era un comunista que lo echaron de Pinsk porque era cerca de la frontera. Y él recibió, no sé si por medio de esto, porque donde él manejó una fábrica que está haciendo plywood en Pinsk, cuando estaban haciendo elecciones, entonces todo el mundo lo puso a él. Pero vino un ruso que una zona era su querida y dijo que él tiene un pgam que no se lo puede poner como candidato, ¿verdad? Y después que pasaron las elecciones y escogieron a esta zona, dijo que eso era una equivocación. Entonces él estaba muy resentido, ¿entiende? Entonces, ¿Su marido era conocido como comunista también en Varsovia? Sí. Ah, muy importante. Ya. Entonces recibió un alto puesto en Białystok. En el 41, cuando un día antes ellos sabían lo que va a suceder. Que los alemanes van a entrar. Sí, entonces nos dieron tres camiones con charcas, esos pedacitos de madera, que esos camiones iban con madera, no con gasolina, porque ellos pensaron que en un tiempo así no vamos a conseguir gasolina. Y los rusos, todo lo que administraban, todos se fueron con nosotros. Y a él obligaron a quedarse para administrar todo lo que quedó. Bueno, y él pereció en Białystok, nunca más lo volví a ver. Ah, ¿usted lo separaron a ustedes? Sí, él quedó a administrar todo y yo me fui con ellos. Así se separaron. ¿Es Sí. de en Białystok? ¿Usted Sí. se fue más? ¿A dónde se fue usted? Yo y quería ir a Slonim. No, ellos nos dieron un chofer polaco que él vino de un viaje. Nosotros caminamos en toda la noche, hemos hecho 40 kilómetros, porque todo el camino era ocupado con camiones del ejército ruso. Que estaba huyendo. Estaba huyendo. El chofer, nosotros vimos que él estaba secreteándose con otro, y el otro le dijo: ¿qué tiene que ir a hacer usted a Rusia? Usted es polaco. Entonces él nos dijo que como él
trabajó toda la noche, si no le vamos a dar a él tiempo para que duerma un rato, entonces va a ser un accidente. Hemos hecho esta tontera de no poner guarda que lo cuide. ¿Quiénes eran ustedes? El chofer. Nosotros éramos todo el staff de rusos que administraban los bosques y todo en Białystok. Estos todos iban con nosotros para Rusia. El chofer era polaco que pidió que le diéramos tiempo para que duerma porque él trabajó toda la noche. Y nosotros no pusimos guarda, entonces él huyó y nos dejó los camiones y nadie sabía manejar. Entonces llamamos por teléfono a mi marido que estaba administrando todo para que nos mande otro chofer. Pero hasta que el chofer vino, pasaron 24 horas. Y en estas 24 horas, los rusos, los alemanes, estaban conquistando con pinzas, que nosotros donde llegábamos ya estaban los alemanes. ¿Eran todos rusos o eran todos judíos? No, rusos. Judíos judía, y no... ya fui la única judía. De todo ese grupo, usted era la única judía. Sí. Ahora, el camino era lleno de refugiados. Ahí había un montón de soldados heridos. Entonces nos quitaron 2 camiones y quedamos con uno. Entonces cada uno llevaba un saco con cosas. Como yo estaba sola, ya yo estaba con un chiquito, entonces me querían botar mis cosas, mis pertenencias. Y yo les grité y les dije, pendejos, ustedes huyen, me dejaron a mi marido y ahora me quieren botar a mí, y no me dejé. ¿Había asunto, era por antisemitismo o por...? Seguro que sí, antisemitismo como... Ellos sabían que usted era judío. Ellos sabían que yo era judía, pero como de 3 camiones nos dejaron uno, era Checho quien tenía quien lo defienda, no la dejaban votar. A mí me querían votar y yo no me dejé. ¿Tenía Checho? ¿Qué es Checho? ¿Ah? ¿Qué me dijo usted? ¿Que tenía qué? Entonces yo no me dejé, ¿verdad? Me botaron en todas mis pertenencias, pero como no pudimos avanzar, que todo estaba, la carretera y todo estaba llena. ¿De qué? ¿De alemanes? Con rusos. Huyendo ya. Sí. Entonces yo vi mi saco y yo brinqué abajo y volví a poner el saco. Y el niño tenía sed y ellos tenían agua y no le querían proporcionar un poquito de agua. Bueno, nosotros llegamos a un faro. A un pueblo y estuvimos en la casa de un campesino y después llegaron refugiados y dijeron que los alemanes anunciaron que si van a encontrar en una casa que da albergue a un judío, lo van a matar a toda la familia. ¿Quién dijo eso? La gente que huían. Sí. Entonces yo dejé ahí todas las cosas que yo tenía, cogí el niño y cogí un poquito de comida y me fui. Ya éramos 18 kilómetros de Slonim. Ahí se me arrimó un joven ruso y anduvimos juntos. Un alemán, un alemán me paró y dijo que yo soy jude. Claro, yo sabía hablar alemán, pero yo hice que no entiendo, ¿verdad? No entiendo, él me habló y yo hice que no entiendo. Él tenía el revólver en la cabeza mía, entonces me dejó. Salí al Krish, a la carretera, sí. A la carretera, y el niño era junio, era mucho calor, tenía mucha sed. Me arrimé ahí, estaba una fila de tanques alemanes
Y le enseñé al niño, le enseñé que quiere agua, ¿verdad? Tal vez el Wehrmacht, los soldados no eran tan como los hitleristas. El Señor me sacó sí, la cantimplora. La cantimplora y me enseñó que no tenía nada. Bueno, yo iba caminando y hasta que llegué a mi casa. Ahí alrededor todo estaba quemado. ¿Usted cuántos judíos encontró en Slonim? En Slonim había como 30,000 porque había muchos refugiados. ¿Y estaban ahí en Slonim? Estaban en Slonim muchos refugiados. ¿Y qué pasó en Slonim? Bueno, al principio no había gueto, pero había hambre. Yo fui al pueblo donde nosotros vivíamos. Slonim es una región. Slonim es una shtetl. Usted fue a shtetl suyo, claro. Sí, a shtetl mío. Sí. Pero como había hambre, yo me fui al campo donde vivíamos antes, que era donde nació mi papá. Y allá, los que eran buenos amigos no me dejaron entrar en la casa. Los goyim. Los que estaban más alejados me dieron mucho comestible y todo. Y yo la llevé para mi casa. Y yo les dije que yo no quiero de gratis, que yo fui costurera, que yo les voy a trabajar por eso. Y vine y este tiempo yo 2 días cosía y 2 días jalaba en la espalda. ¿Qué hacía en la espalda? Le jalaba comestible. Para la casa. Para la casa. ¿Quién estaba en su casa? ¿Quién quedó? En mi casa estaban mis hermanas, una hermana casada con un hijo, mis padres, y estuvieron dos hermanos míos. Uno pereció huyendo de Białystok, trabajó en Białystok y la ametrallaron en el camino. Él entró en el trigo que estaba ya para cosechar y lo bombardearon, todos regresaron al camión y él no regresó, a él lo mataron. Ahora, ¿qué organización había en Slonim? ¿Había Judenrat? ¿Había alguien organizado? Al principio todavía no había. Cuando hicieron un gueto. ¿Cuándo fue eso? El gueto, si mal no me recuerdo, finalizando 41. El 18 de octubre hicieron la primer shchita en Slonim. 18 de octubre del 41. 41. Le mataron 10,000 judíos. 18 de junio del 41. Sí. ¿Ustedes llamaban eso shchita o accia? Bueno, accia lo llamaron en Congresspoint, donde los llevaban a los campos de concentración. En las regiones de nosotros. Sí, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Le llevaban judíos y lo hicieron cavar una fosa y después lo llevaron a la fosa y lo hincaban con la cara a la fosa y lo ametrallaban por detrás. Los campesinos contaron que las fosas se movían porque muchos caían heridos y se ahogaban debajo del cuerpo, de los cuerpos que les caían encima. Eso era 18 de octubre. De 1941. Sí. ¿Quién fue el que hizo eso? ¿El Wehrmacht o Einsatzgruppe? No sé, los alemanes, sí hay. Ok, en esa época usted no sabía. No sabía, porque claro, si yo hubiera estado averiguando, tal vez hoy no hubiera contado el cuento. Ya. Yo me escondí. Ajá. Y la casa de ellos separaron un cuartal, que eso era donde estaban los obreros. Y la casa de nosotros era la primera del cuartal de los obreros, que no mataron. Ellos estaban muy metódicos, ellos tenían que matar 10,000.
Entonces hasta la casa de nosotros eran los 10,000. Así se salvó, así se salvó la primera vez. Bueno, sí, yo también estaba escondida. Y después de esto le hicieron el gueto. Entonces le hicieron el Judenrat. Primero hicieron las primeras shkita y después hicieron el gueto. Lo sacaron a toda la gente en un lugar muy pequeño. Sí, ¿cómo se llamaba? Breg es en orilla. ¿Cómo? La calle donde nosotros vivíamos. Sí. Era cerca del río. Ajá. Sí. ¿Cuánta gente había en el gueto más o menos? ¿Ah? ¿Cuánta gente había en el gueto? No sé, eso yo no sé. Pero ahí habían, bueno, cuando tuvimos que pasarnos no pudimos llevar la comida, todo quedó. ¿Ya? Entonces, claro que yo hablaba un ruso blanco muy bien y yo estaba rubia y yo me disfrazaba por una campesina y salía de las alambradas y iba a trabajar y traer comida. Por iniciativa propia. Sí, eso para mi familia. Para su familia. Sí. Ahora, ¿quién había Judenrat? Había Judenrat, las porciones que le daban eran para morirse de hambre. De acuerdo, pero ¿quién participó en el Judenrat? Eso yo no me recuerdo. ¿Había partidos políticos? ¿No había partidos políticos? No. Escogieron los notables del pueblo. ¿Notables qué? ¿Religiosos? No religiosos, tal vez de cuello blanco, profesionales. ¿Usted se acuerda de algún nombre? No me recuerdo, ya pasaron tantos años. ¿Y después? Bueno, entonces eso era muy peligroso, ¿verdad? Salir y volver con Salir porque ellos anunciaron que quien va a salir sin Schein era el permiso, lo mataban. Como el hambre no es tío, yo tenía que alimentar y cuando empezó la guerra yo estaba embarazada con el segundo hijo. Y ya después de la shkita tenía que mejorarse más tarde, me mejoré a los 8 meses. Entonces, cuando yo caminaba, mis hermanos tenían Schein para caminar, mi cuñado, y ellos me llevaron al hospital. Y para mí, yo tenía presente el Ir Ha'ariga de Bialik. Ahí estaban por el camino zapatos, plumas, así como en Ir Ha'ariga. Camino al hospital, vio eso. Sí, camino al hospital después de la shkita. Una amiga mía de la escuela, lo llevaban y lo dispararon ahí, pero no la hirieron, pero estaba por encima y pudo salir. ¿Usted se acuerda el nombre de ella? Kunice era el apellido, pero el nombre ya yo no me recuerdo. ¿Y dónde fue? Yocheved Kunice, yo creo. ¿Dónde fue la primera vez, el primer zanjo que hicieron? ¿Dónde fue? ¿Lejos de Estonia? ¿Cerca de Estonia? Unos 4 kilómetros. ¿En algún lugar especial? No me recuerdo. No importa, ok. Entonces, bueno, siga por favor. Bueno, entonces, como estaba herida, ella salió y vino al hospital. Y ella contó, ella tenía una chiquita de 4 años, que era la más bonita de toda la ciudad, que un alemán lo alzó, lo besó y le metió un puñal en el corazón y lo tiró en la zanja. A la chiquita. Y ellos averiguaron que ella salió de la tumba y vino al hospital. Entonces llegaron y lo sacaron a ella. Y ella dijo que es terrible morir una vez, pero no se puede imaginar que es morir 2 veces. Ellos ahí sabían todo.
¿Por qué? Ellos la mataron porque ella era parte de los 10.000 que tenían que matar. Sí, y ella, claro, ella contó, ¿verdad? Todo lo que estaba ahí. ¿Ustedes no sabían que ellos habían hecho la Shkita? Nosotros sabíamos, ellos recogieron la gente, nosotros nos escondimos. ¿Ustedes sabían que había Shkita? Yo sabía porque no sabía que va a haber Shkita. Pero cuando ya pasó, usted... Pero ya cuando empezó la Shkita, nosotros nos escondimos. Y salió que la casa de nosotros era la primera del sector obrero, que ellos hasta la casa de nosotros llegaron a la gente. Ya. Ahora, usted me dijo que se mejoró en el hospital y... Bueno, y vine a la casa. Con los dos chiquitos. Sí. Sí. Y yo una vez... ¿Quién ayudaba a usted? ¿La familia? ¿Quién ayudaba? Nadie podía salir. Mi hermano menor y mi cuñado tenían Shine, entonces ellos me llevaron al hospital. Pero cuando volvió usted a la casa, ¿quién ayudó? Bueno, muy rápido empecé a caminar para el pueblo a traer comida, porque no había comida. Salir del gueto otra vez a traer comida. Sí. ¿Cómo qué trabajaba usted? Cosiendo. Cosiendo. Sí. Y la distancia era como 10 kilómetros. Y yo 10 kilómetros jalaba en la espalda. Pero, ¿cosiendo qué? ¿Ropa para los campesinos, todo lo que ellos necesitaban. Hacerles camisas, cortar... Todo lo que ellos necesitaban. Yo los cosía, ellos me daban productos y yo los ganaba para la casa. O sea, usted vivía en Shtetl, usted iba de casa en casa cosiendo. Yo tenía unos conocidos, Goyim. Y cuando los rusos se fueron, entonces ellos saquearon los almacenes. Ajá. Y ellos tenían muchos productos. Ajá. Una vez pasó que yo iba para el campo, venía del campo y venía una campesina y ahí había una hacienda. Yo fui con todas las judías, pero cuando vi que vienen los camiones con alemanes, entonces yo me fui, ahí había un campo de trigo ya grande para cosechar y hice que estoy pecando, ¿verdad? Ahí para que ellos pensé que van a ver una mujer campesina así, no se me arriman. Y ahí andaba una campesina que ellos no tenían talladores, ella tenía huevos, entonces ella lo metió en el buche y los huevos se les chuparon y estaban saliendo. Y con toda la congoja que yo tenía, me dio una risa. Claro. Ya. Entonces, después usted siguió viviendo ahí, ¿y cuándo fue que usted decidió llegar a los partisanos? Pasamos ahí el invierno. Apenas empezó a hacerse un poco más caliente, mis dos hermanos se fueron a los partisanos. ¿Por qué? Ellos sabían que hay que luchar, que no hay manera de sobrevivir en el gueto. ¿Quién comentó eso? ¿Cómo llegó esa idea a su casa? Yo le voy a decir cómo. Una parte del ejército no fueron para la Chevy, ¿No fueron a ser prisioneros? Sí, y se huyeron al bosque. Ellos tenían un contacto con la Machteret judía en el gueto. ¿Había Machteret judía en el gueto? Sí. ¿Quién la formaba? No sé, como yo tenía chiquitos, yo no pertenecía a la Machteret. Ya, usted no pertenecía a la Machteret. Entonces, ¿cómo llegó la Machteret a sus hermanos? Mis hermanos estaban en la Machteret. ¿A qué partido pertenecían sus hermanos? Mis hermanos no pertenecían a ninguno. Uno tenía 14 años. Ya. Y el otro tenía 18, no pertenecía a nada. ¿No habían pertenecido a ningún movimiento? No, a ningún movimiento.
¿Ellos eran religiosos o eran seculares? No. En mi casa no eran religiosos. Mi papá era izquierdista y mi mamá pertenecía al Bund. No éramos religiosos. Entonces ellos estaban ahí y de alguna manera se fueron. Se fueron. Ahora, ¿ustedes sabían que ellos se iban a ir ahí? ¿Su familia sabía? ¿Usted sabía? No, nadie sabía nada. ¿Cómo supimos? Ellos estaban alrededor de este pueblo donde nosotros vivíamos. Sí. Entonces nos llegó que los hijos de Gershon, se llamaba mi papá, andan guerrillando y nosotros teníamos mucho miedo, ¿verdad? Que por eso nos pueden matar a nosotros también. Ahora, cuando se fueron, ¿qué ropa llevaban? ¿Se llevaban la ropa de ellos? Es que no había ninguna organización. Había un campo donde escogieron todo el shlal de los soldados que lo botaron todo, y ahí trabajaban judíos. Entonces ahí estaban robando neshek, robando. Yo quiero entender, cuando sus hermanos se fueron, sí, ¿se fueron con qué vestido, con qué ropa? No, con la ropa que ellos tenían. Ajá, ¿y dónde? ¿Usted cree que tenían madim? No, al contrario, yo creo que es muy importante saber que había que preocuparse por ropa porque en el bosque no se puede vivir sin ropa buena. Sí, por eso entonces ellos se fueron, ya era casi primavera. Ya. Y después nosotros... ¿Primavera de qué año? ¿De 42? Sí. ¿Seguro 42? Sí, 42. Sí, y... Cuando nosotros estuvimos en los partisanos. ¿Cómo llegó usted a los partisanos? Bueno, yo sabía todo el tiempo de Shita y todos los Shitot pequeños que estaban haciendo. Agarraron 100 hombres y lo mataron y todo eso. Yo sabía que aquí no nos espera nada, solo la muerte. Pero yo tenía chiquitos y no podía moverme. Entonces, como yo tenía que estar fuera de la casa para abastecer, porque tenían que comer, hicieron una acción y mataron a los ancianos y a los chiquitos. Y un día yo llegué a casa y ya vi que no tengo chiquitos. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el 42. Mire, yo estaba, si yo tuviera, solo los ricos podrían permitirse comprar ciancali. Los que tenían plata compraban ciancali y debajo de las coronas de los dientes escondían eso, que para que los agarren, que no los agarren vivos, para que se podrían envenenar. Sí. Yo no era rica, yo no podía tener. Bueno, yo quería morir, quería matarme cuando me mataron a mis chiquitos. Pero usted sabe cómo es la vida, ya viene el frío y viene el hambre y uno sigue. Y más que eso era Saratragno. Bueno, en la Shita era junio de 42. Nosotros estuvimos todos escondidos en el Matef, le hicieron un lugar para esconderse. Mi hermana, mi papá, como era carpintero, y él era muy vivo, él se especializó en hacer escondites que ninguno encontraron. Estuvimos en el escondite y ahí estaba la Shita. Ahí había muchas casas de madera, entonces hicieron doble paredes y los alemanes encendieron todo eso. Y muchos tenían que salir cuando estaban quemándose.
O sea, usted vio que los niños suyos estaban muertos, decidió quedarse y se escondió. Y vino otra shkita. Sí. Así fue. Vino la otra shkita. En medio de la shkita, mi hermana, que estaba escondida fuera del gueto, entró en la noche y nos sacó del schrón. Del schrón es el escondite. Ya. Pasamos por la ciudad que estaba oliendo. Su hermana ya estaba en la... Estaba fuera del gueto en otro escondite que hizo papá. Ya. No le conté una cosa. La gente creía que solo porque esto estaba de parte de Rusia y la parte de Polonia, la central, pertenecía al Reich. Sí. Y como ahí no mataban como aquí, solo mandaban a los campos de concentración. Los judíos creían que allá no matan. Ajá. Entonces, quien tenía plata pagaba muy caro a alguien que los pase a la otra zona. O sea, ustedes creían que en Polonia, porque eran parte del Reich, no mataban. Los judíos creían, nosotros no teníamos con qué pagar. Pero los judíos creían que en la creían parte, que en el general Guberman no sí, mataban. no mataban. Porque era alemán. Sí, entonces ahí había una fábrica que hacían de cachos de vacas, hacían peines y hacían cepillos. Y había fuera del gueto, del gueto. Y ahí trabajaba mi papá. Y ahí tenía el escondite abajo en el sótano. Para la otra hermana. Y la otra hermana trabajaba allá. Ajá. Y ella estaba allá. ¿Esa fábrica funcionaba durante el gueto? Sí. ¿Quién la mantenía? ¿Quién la hacía producir? Bueno, ahí había un par de trabajadores que lo producían. ¿Pero eso pertenecía a los judíos o no? Bueno, eso le encargaban a los alemanes, las peines y los cepillos. Ahí había muchos piojos y los peines para los piojos era una gran cosa. Quien manejaba esta fábrica tenía una fábrica de jabón y él pudo sobornar para que lo pasen a la otra zona, porque él tenía plata. Ya. Entonces mi papá se hizo director de esta fábrica. Ajá. Cuando él se hizo director de esta fábrica, nosotros todos salimos del gueto y estamos ahí trabajando, y cuando había necesidad en el escondite. A la víspera de la otra shkita, yo estaba haciendo café, no había cocinas eléctricas. Sí. A Pripyat, ¿sabe qué lo que es? Con leña hacía café y los alemanes me vieron por la ventana. Entonces yo rápido me metí en el escondite. El escondite era en un sótano pequeño y la abertura del escondite era la última grada de la escalera. Como era pequeño, entonces dos alemanes entraron y estaban metiendo los chables en el sótano, pero uno estaba parado en la escalera, entonces no nos pudieron encontrar. Y ellos estaban diciendo en alemán: desgraciados, acabe la virus que se hizo. Y como no encontraron, tenían que irse. Ajá. Muchos judíos salían a los partisanos. Una señora con el marido, con un chiquito, se fueron a los partisanos, tenían que pasar por un aeropuerto. Y en ese aeropuerto los estaban ametrallando. Entonces, en toda la carrera, se les quedó el chiquito, se le perdió y le quedó ahí. Y ellos o los mataron o huyeron, no supimos. Pero al chiquito encontró un campesino
y como no sabía hablar ruso, entonces sabían que es judío, lo trajeron al gueto. Nosotros ya estábamos preparándonos para salir. Para salir a los partisanos. Para ir a los partisanos. Por iniciativa propia. Sí. Nadie le dijo a usted venga. No, nadie. Mi papá, como era de este shtetl pequeño, y él conocía los bosques y conocía todo, entonces todo el mundo lo buscó como guía. ¿A su papá? Sí. El tío de este chiquito estaba todo el día buscando a un ruso para que lo adoptara y nadie lo quiso, nadie. Nadie quiso chiquito judío. Nadie quiso. Nosotros no teníamos armas. El tío de este chiquito era un mecánico y él trabajaba con los alemanes. Entonces él entró en una casa, en un cuartel alemán donde él trabajaba, sí. Cogió una ametralladora, le puso las mesillas de noche, lo volvió la gaveta para arriba, lo metió la ametralladora adentro y los trajo. ¿Por qué estaban ustedes tan interesados en tener armas? Pues los partisanos había que tener armas. Exacto. Y en esta fábrica... Sí, el que no tenía armas, los partisanos no lo admitían. Si lo admitían era en el campo de familia, no como luchadores. ¿Los partisanos eran todos judíos? Judíos no, habían judíos que huyeron, pero la mayor parte eran rusos. Rusos, y habían los que trabajaban con el gobierno ruso del pueblo. Uh-huh. Que ellos tenían que huir, uh-huh. Porque cooperaban con los rusos. Entonces, en todo caso, los partisanos que usted sabía que habían ahí, usted sabía que ellos eran rusos, goim comunistas. Goim, pero había el grupo judío, el 51 también. Dentro de los partisanos había un grupo que era solo judíos, uh-huh. Solo judíos. ¿Cuándo llegó usted a los partisanos? ¿Cuándo decidieron? Yo llegué a los partisanos en el 42. En julio 42. ¿Con quién más? ¿Con su papá? Quiero contarle cómo salimos. En esta fábrica trabajaban muchachos de Grajevo, 2 hermanos. Un hermano, como creían que allá no mataban, entonces ellos se fueron a pie para llegar allá. ¿A dónde? ¿Al parte? Sí, a la parte de Polonia Central. Ya. Este muchacho, como vio que el hermano pasó... Muchacho, sí. Sí, entonces él también huyó. Y a él lo agarraron, le estaban persiguiendo. Entonces él corría y llegó a la fábrica. Entonces ya ellos tenían noción que de esta fábrica salen. Los alemanes tenían noción. Ahí estaba la policía de Rusia Blanca, sí. Que colaboraron con los alemanes. Sí. Pero ellos tenían noción de que salían ¿para dónde? Que huían del gueto. Ya. Sí. Entonces nosotros teníamos así. Aquel muchacho trajo una ametralladora que robó al escondite de nosotros. Estaba el chiquito y nosotros teníamos que salir y cuidaban la casa. Toda la noche yo estaba sosteniendo guarda. Cuando se cambió la guarda a las 2 de la mañana, ellos caminaban 100 metros y regresaban. Nosotros no teníamos alternativa, porque si hubieran llegado que robó la ametralladora y nos agarran, lo matan a todos. Uh-huh. Entonces decidimos, éramos 13, salíamos 13. Mi papá llevaba al chiquito al hombro. Salíamos mi mamá, mi hermana, mi cuñado
mi otra hermana, y el resto eran conocidos. El que robó la ametralladora iba con la ametralladora adelante y le dijo, si los guardias vuelven y lo divisan, lo va a ametrallar a las 2 de la mañana hasta que nos van a poder agarrar. Pasamos por un patio, ahí estaban bosques, montañas, que no teníamos alternativa, y así salimos. Los alemanes, la guardia no se volvió. Nosotros nos metimos en un patio y de ahí salimos a las montañas. Los perros nos agarraban, salimos, que el pelo estaba parado, ¿verdad? De susto. Claro, de miedo. Claro. De todo lo que yo tenía en la casa, mientras nosotros estuvimos escondidos, lo saquearon todo. Y solo una bufanda de mi hijo encontré. Y yo tenía esa bufanda como reliquia. Cuando salí fuera de la ciudad, encontré un perro y yo le dije, Dios, ¿por qué no me hiciste perro? Este perro tiene dueño que lo quiere, le da de comer y nadie